Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a completar nuestro relato sobre el libro La historia de Rusia de Orlando Figes, sobre el cual ya tenemos en nuestro canal un primer video denominado La historia de Rusia, primera parte, y que terminaba con la muerte del zar Alejandro I. Así que en esta segunda parte vamos a comenzar desde ese punto diciendo que a la muerte por tifus del zar Alejandro I en el año 1825 fue sustituido por su hermano menor Nicolás. Nicolás desde pequeño había desarrollado un interés obsesivo por los asuntos militares, tanto que durante su reinado consideraba que el ejército era el modelo ideal para el Estado. El ejército es ordenado, disciplinado, obediente y subordinado a los objetivos establecidos por la autocracia. Fue así que llenó el gobierno de militares y los trataba a sus funcionarios como si fueran soldados. Durante todo su reinado vivió con temor que se produjese una revolución, por lo que creó una nueva policía política conocida como el Tercer Departamento. Este fue el inicio de una larga tradición de vigilancia policial en Rusia. Dado que en 1830 estallaron revoluciones en París, Bélgica y Varsovia, el imperio necesitaba de una ideología que contrarrestase la influencia subversiva de las ideas revolucionarias. Fue así que el ministro de Educación instó a los profesores a educar a los estudiantes en el espíritu de la ortodoxia, la autocracia y la nacionalidad. Fue durante el gobierno de Nicolás que surgieron los autores eslavófilos como Gogol y Dostoyevski, cuya literatura no tenía por objeto entretener, sino retratar a Rusia tal como era. Los temores del zar sobre una posibilidad de revolución alcanzaron nuevas cotas en el año 1848, otro año en el que se desataron en Europa distintas revoluciones, empezando en París e incluyendo a ciudades como Budapest en Hungría y Bucarest en Rumania. El zar con su ejército intervino victorioso en Bucarest, lo que lo animó a repetir el proceso en Budapest, del que también salió airoso, aunque 5.000 soldados húngaros que lograron huir fueron aclamados como luchadores por la libertad contra la tiranía rusa, estando entre los aplaudidores Karl Marx, que en una serie de artículos había denunciado a Rusia como enemigo o enemiga de la libertad. El paso del tiempo fue separando a los miembros de la inteligencia, en el sentido que Gogol fue sindicado por Bielinski, que era un crítico, digamos, de libros, como conservador, mientras Dostoyevski y Turgeniev terminaron presos por considerar el gobierno que sus obras alentaban el espíritu revolucionario. Nicolás fue desatando así una guerra interna total contra toda posible señal de oposición, fuera esta real o imaginaria. Falleció en marzo de 1855, posibilitando el ascenso de su hijo Alejandro II, quien estaba al tanto de todas las debilidades rusas, tanto que afirmaba que mejor será abolir la servidumbre desde arriba que aguardar el día en que comience a abolirse a sí misma desde abajo. Fue así que el decreto de emancipación
y lo digo entre comillas, fue dictado a principios de 1861, porque si bien eliminó la sujeción de los campesinos a los nobles, los dejó atados a la comuna, nueva entidad que recibía parte de las tierras de los nobles, pero en un modelo de propiedad comunal. Para colmo de males, tampoco la tierra era gratis, ni para la comuna y mucho menos para los campesinos. Comenzaron rápidamente las disputas porque el decreto no conciliaba la creciente necesidad de tierra por parte de los campesinos con los derechos de propiedad de los terratenientes. Si bien la parcela media campesina tenía un tamaño comparable a las de Francia y Alemania, sus medios de producción eran tan antiguos, tan obsoletos, que la cosecha de cereales apenas llegaba a la mitad del nivel que alcanzaban los agricultores europeos. Los campesinos alquilaban la tierra a los nobles hasta 1890, cuando un incremento notable de los precios de los cereales alentaron a la nobleza a volver a cultivar la tierra. Así comenzaron a aparecer las máquinas y el impacto sobre el campesinado, que resultó doble, fue catastrófico. De este modo, en las provincias que van desde Saratov a Voronezh, Kursk y Poltava, la revolución campesina fue más violenta entre los años 1905 y 1917. Fue durante el gobierno de Alejandro II que se establecieron los consejos rurales o sensbos, dirigidos si bien por nobles, por hombres bien intencionados que llevaron la civilización al campo. De hecho, se hablaba del liberalismo de los pequeños gestos. Fue en el marco de este contexto que surgió el populismo como ideología, pasando la iniciativa a los estudiantes, que se volcaron en forma masiva al campo para fomentar las ideas socialistas entre los campesinos, aunque no lograron ningún tipo de efecto. Este proceso fue descrito por Kachov como llegar al pueblo y tuvo una gran influencia sobre Lenin. Kachov comenzó a agitar el golpe de Estado que, entre otras actividades, atentó y dio a muerte al zar en marzo de 1881. Lo sucedió su hijo Alejandro III, quien, en vista de los resultados de la política liberal llevada adelante por su padre, siguió un curso inflexible de política reaccionaria para restablecer los principios autocráticos. Por citar alguna, la represión de minorías étnicas, principalmente la judía, porque según los patriotas rusos la consideraban culpable del asesinato del zar. Los judíos tenían una presencia preponderante en el movimiento revolucionario clandestino e incluso tenían un partido llamado Unión de Trabajadores Judíos. Durante este gobierno fue creciendo la población urbana que trabajaba principalmente en las fábricas. En paralelo, surge a la política Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, cuando su hermano mayor Alexander fue ejecutado por intentar terminar con la vida del zar. El tipo de partido que tenía en mente Lenin quedó reflejado en su panfleto de 1902 titulado ¿Qué hacer?, donde deseaba seguidores que dedicaran su vida a la causa, en donde decía que el partido debía ser pequeño y clandestino y formado por revolucionarios comprometidos. Fue en el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata, realizado en Londres en el año 1903, donde ganó por mínimo margen su postura sobre qué obligaciones debieran tener los afiliados del partido, y es a partir de allí que su facción pasó a llamarse bolchevique. En 1894 se erige zar al último zar Nicolás II,
quien inicialmente no estaba dispuesto a ceder ante las reformas políticas solicitadas por los distintos partidos emergentes. En 1905 sucede el Domingo Sangriento, donde por una orden del zar miles de personas del pueblo fueron asesinadas por los cosacos, quedando al descubierto que el mito del zar Batiushka, es decir, del padrecito zar, no existía más. Las presiones ejercidas por el pueblo sobre el zar dieron como resultado el inicio de la era parlamentaria en Rusia con la creación de la Duma, que funcionó entre los años 1906 hasta el año 1917, donde convivían funcionarios del zarismo con profesionales y campesinos. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1914, y durante su desarrollo, 1914 al 1917, el zar siguió cometiendo graves errores que fueron erosionando aún más su relación con el pueblo. La falta de alimentos, el mal entrenamiento de los soldados, la falta de armas, los soldados muertos contados de a decenas de miles, el acceso de Rasputín a cargos en el gobierno, etc. Además, los alemanes, queriendo eliminar uno de los frentes de guerra, concretamente el este, trasladaron a Lenin en un tren sellado desde Zúrich a San Petersburgo para que Lenin pudiera llevar adelante su tarea de agitación política contra el gobierno zarista. Mientras el zar decide dirigirse al frente en 1915 para estar junto con los soldados, una gran mayoría de ellos, suboficiales campesinos, se convertirían en los líderes de la revolución que estalló hacia el interior del ejército en 1917. Incluso el hecho que la zarina fuese alemana alimentaba la posibilidad que estuviese trabajando para su país natal y en contra de Rusia. Todos estos hechos provocaron al zar una encerrona por la cual tuvo que abdicar, dando fin a más de 300 años con la familia Romanov gobernando Rusia, y sucediendo, tal como dijo Trotsky, que el país había vomitado la monarquía de un modo tan radical que no había forma de hacérsela tragar nuevamente. Fue así que aparecieron el control obrero en las fábricas y el bolchevismo de trincheras, entre otros comportamientos revolucionarios. Desde marzo de 1917 hubo un gobierno provisional liderado por Kerensky, hasta la llegada de los comunistas en octubre del mismo año. Sin embargo, los bolcheviques tampoco tenían la estabilidad asegurada entre tanta efervescencia popular. Fue por ello que rápidamente adoptaron conductas severas para consolidar su dictadura. Prohibieron la prensa de la oposición, encarcelaron cientos de opositores y crearon la Cheka, la nueva policía política de Lenin. Llegaron incluso sus malos tratos. Hablamos de linchamientos, robos violentos, requisas de bienes a los estratos más bajos de la sociedad. Tal como dijo Gorki, los bolcheviques dieron rienda suelta del salvajismo asiático, parte de la genética del pueblo ruso. Lo que sí cumplieron con su palabra fue de firmar un armisticio a como dé lugar. Para dar impulso a la economía, Lenin utilizó la NEP, nueva política económica, de neto corte capitalista. Para 1920, la burocracia soviética daba empleo a 3 millones de personas, por lo que en Rusia se hablaba de la dictadura de la burocracia más que la del proletariado. Las claves del éxito de los bolcheviques fueron la disciplina y organización del partido, la defensa de la revolución, la simbología y que se constituyeran en maestros de la propaganda, llegando al punto de, en las zonas rurales ampliamente cristianas,
comparar a Lenin con Jesús. A pesar de ello, había fuertes discrepancias internas. En el ala más a la izquierda, liderada por Trotsky, estaban a favor de precios bajos para los productos agrícolas para impulsar la producción industrial, mientras más a la derecha, Bujarin y sus seguidores abogaban por subir las tarifas para acumular capital y destinarlo a la industrialización, aunque este proceso fuese más lento. Asimismo, Stalin y Bujarin abandonaron el objetivo de exportar la revolución, impulsando la política del socialismo en un solo país. En tal sentido, exportarían cereales y materias primas para comprar las máquinas y herramientas que importarían desde Occidente. El ascenso vertiginoso de Stalin fue un error de Lenin, ya que lo había nombrado secretario general del partido. De este error se arrepintió por escrito en su lecho de enfermedad, en lo que se dio a conocer como el testamento de Lenin. Si bien Stalin estaba muy lejos de ser un intelectual, apeló a la política de la denuncia, a la política del delato, para conocer a través de la Checa, ahora denominada OGPU, vida y obra de los funcionarios del gobierno y así tenerlos bajo su férreo control. Fue así que en su primer gran trabajo impulsó la exoneración de Trotsky, su máximo contendiente político. La política rural dictatorial de Stalin condujo a la mitad del campesinado soviético, alrededor de 60 millones de personas, a trabajar en granjas colectivas hacia fines del año 1931, en donde prácticamente todo el producido era para el gobierno, resultando que entre 1932 y 1933 se produjo una hambruna de tal magnitud que fallecieron 8 millones de personas. En cuanto al plan industrial, si bien arrancó de una manera muy desorganizada, el hecho de someter a los obreros a una intensa presión para aumentar la producción, tanto que este sistema de choque tuvo a su héroe en un minero del Donbass, Alexei Stakhanov, quien en 1935 batió todos los récords al extraer 102 toneladas de carbón en 6 horas, es decir, 14 veces su cuota. Asimismo, las tasas de producción exigidas por Stalin no podrían haberse alcanzado sin el recurso de los trabajos forzados a través de la implementación de los campos de concentración llamados gulags y particularmente ubicados en zonas remotas y frías como Siberia. ¿Por qué los ubicaron allí? Porque allí se concentraban en gran número los recursos económicos más preciosos de la Unión Soviética, llámese oro, plata, níquel, diamante, petróleo, carbón y madera. El sistema Gulag tuvo una construcción prototipo realizada próxima al Báltico, con un tamaño similar a la de San Petersburgo, construcción alabada por una brigada visitante de ilustres escritores, entre ellos Gorki, que había regresado recientemente de su exilio. El gobierno de Stalin, que se extendió por 30 años, si bien tuvo muchas connotaciones negativas, introdujo una industrialización dirigida muy importante y quizás su mayor logro haya sido detener al nazismo como ganadores de la Segunda Guerra Mundial que fueron. A pesar de ello, su permanente desconfianza alentó una política de detenciones, asesinatos y desapariciones que con vaivenes fue una constante durante su gobierno, teniendo su momento de esplendor, y lo digo entre comillas, luego del asesinato de su amigo Kirov, donde instrumentó como represalia la Gran Purga o época del terror a cargo del siniestro personaje llamado Laurenti Beria. Si bien es cierto que el régimen comunista había dado fin al de los zares, Stalin entendió
que el orgullo patrio ofrecía una base más sólida que la filosofía marxista para alimentar la fe popular, de ahí su reconocimiento a Iván el Terrible, Pedro el Grande y Alejandro Nevsky. Volviendo a la Segunda Guerra, si bien cuando Stalin arengó a sus tropas habló de los héroes rusos, citando a Nevsky, Donskoy, Minin, Pojarsky, y a quienes habían luchado contra Napoleón, Suvorov y Kutuzov, y también habiendo impulsado el odio al enemigo alemán, las tropas rusas no necesitaron de todo ello para actuar con fiereza y patriotismo, porque fue en alguna medida el pueblo soviético y no Stalin y ni siquiera el partido los autores de la victoria. Por otra parte, ya era la tercera vez que Rusia ponía el freno a agresores cuyo fin era avanzar sobre Europa. Fallecido Stalin en el año 1953 y luego de algunos años con cierta inestabilidad política, asume Khrushchev en 1956 relatando los excesos de la era stalinista, pero habiendo obviado que él también había sido parte de ellos. Khrushchev liberó la censura en la literatura, hecho que se conoce como el deshielo, resultando de este proceso novelas como No solo del pan vive el hombre, comentada esta en este mismo canal. Khrushchev fue destituido principalmente por su fracaso en la campaña de las Tierras Vírgenes, que tenía como objeto transformar a Siberia en la Ucrania del Norte, situación que no pudo lograr. Fue reemplazado por Brezhnev, quien era un funcionario gris y mediocre, cuya principal habilidad era reconocer con precisión quién era amigo y quién era enemigo. A su período de gobierno se lo conoce como la época de estancamiento, por cuanto y por primera vez los ciudadanos rusos en la era soviética comenzaron por preguntarse cómo podían seguir de ese modo con esta desaceleración económica y sin ningún tipo de innovación. Fue así que el impulso renovador provino de la dirección del partido a través de Mikhail Gorbachev, un bolchevique que se había pasado el gobierno de Brezhnev trabajando en institutos de investigación y hablando de una idea propia llamada perestroika, que significa reforma estructural, situación que él ya había definido en la época de Khrushchev. Fue el primer líder soviético con un título universitario, en este caso de abogado. Si bien Brezhnev falleció en 1982, la llegada al poder de Gorbachev se produjo en 1985, previos mandatos cortos de Andropov y Chernenko, y fue en 1987 cuando lanzó su programa de perestroika con muchos puntos en común a la NEP de Lenin, a quien él realmente estimaba grandemente, y que se basaban en la incorporación de mecanismos de mercado a la economía socialista. Paralelamente, el glasnost, que era el debate entre los ciudadanos, condujo a un relajamiento de la censura, donde el partido perdió el control de los medios de comunicación y también ocurrió una politización de la sociedad, hechos que desembocaron en que nuevos grupos políticos, se habla de alrededor de 60.000, salieran a la calle a pedir reformas políticas, la independencia de las repúblicas soviéticas y el fin del monopolio comunista en el poder. Se volvía a respirar en 1989 el ambiente revolucionario de 1917. Así, las tres provincias del Báltico, seguidas de Georgia, Armenia, Ucrania y Moldavia, pidieron formalmente la independencia, resultando el principal beneficiario Boris Yeltsin, que fue elegido como presidente de Rusia. Llegado a este punto, y tal como Lenin lo había imaginado, el primer ministro Gorbachev deseaba acordar una estructura federal que mantuviera vinculadas las repúblicas a la Unión Soviética de forma voluntaria. Se hizo entonces un plebiscito en el que 9 repúblicas votaron a favor y 6 en contra: los 3 estados bálticos, Georgia, Armenia y Moldavia.
Este nuevo Estado pasaría a llamarse Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas. Previo a la firma del tratado, Gorbachov se toma vacaciones en Crimea, donde es arrestado en forma domiciliaria por un grupo conservador que no quería cambiar. De ellos, Yananiev se presentó frente a la prensa internacional diciendo que era el nuevo presidente de la URSS. Su aspecto fue lamentable, estaba ebrio, sucio y totalmente desarreglado. El golpe se desmoronó y si bien Gorbachov hizo el intento sobre revivir el Tratado de Unión, Yeltsin se opuso porque veía la caída de la URSS como una victoria para su gobierno. Gorbachov renuncia y una semana después, Yeltsin por Rusia, Kravchuk por Ucrania y Shushkevich por Bielorrusia anuncian la disolución de la URSS. La historia de Rusia es la historia de la autocracia, la de los zares, la de Stalin, la de Putin. La de la policía secreta, que con distintos nombres, Okhrana, Tercer Departamento, Cheka, OGPU, KGB, FSB, se mantuvo a lo largo de varios siglos para reprimir al pueblo. Incluso los actuales oligarcas son un grupo de personajes muy poderosos económicamente que hoy rodean a Putin como en el pasado los boyardos rodeaban a los zares. Y fue el SB mediante que Putin, un ex KGB, accede al poder en donde a su forma de autoritarismo se le ha dado el nombre de democracia soberana. Un último hecho a comentar es el amor de Putin por el pasado ruso. Así, en sus discursos es que reivindica a Stalin por haber fortalecido el poder vertical, a los zares Iván IV, Pedro I y principalmente a Nicolás I, debido a su postura contraria a Occidente en la defensa de los principios tradicionales rusos, e incluso protege verbalmente a Stalin respecto del pacto firmado con Hitler, diciendo que lo hizo estratégicamente para tener el tiempo necesario para armarse para la guerra con Alemania. Si bien Putin hizo intentos para solicitar ingresar a la OTAN, Occidente le dio la espalda como otras tantas veces lo hizo en la historia con Rusia. Y el resto es historia reciente que se está construyendo día a día, en donde Putin habla permanentemente de la necesidad de formar un Estado supranacional constituido por el mundo ruso, es decir, rusos, ucranianos y bielorrusos. Esperemos que estos pueblos con tantos lazos como hemos descrito en estos videos encuentren un equilibrio a la brevedad. Bueno, espero que este libro les haya gustado tanto como a mí. Les mando un saludo a todos.